Los mayas, el origen y misterios de esta cultura ancestral. ¿Te has preguntado alguna vez cómo vivían los mayas? ¿Qué logros alcanzaron? ¿Qué desafíos enfrentaron? ¿Y qué legado nos dejaron? En este video te cuento sobre esta fascinante civilización que se desarrolló durante más de 3000 años en el corazón de Mesoamérica y que nos sorprende con su riqueza cultural, su sabiduría científica y su resistencia histórica. La civilización maya se desarrolló entre los siglos XV a.C. y XVI después de Cristo, en la península de Yucatán y sus alrededores, abarcando los actuales territorios de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Fue una de las culturas más avanzadas de la América precolombina, destacando en diversos aspectos como la escritura, el arte, la arquitectura, la matemática, la astronomía y la ecología. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que formaron parte de una región cultural que compartía rasgos comunes con otras civilizaciones como los olmecas, los teotihuacanos, los toltecas y los aztecas. Sin embargo, los mayas también desarrollaron una identidad propia, basada en su lengua, su religión, su organización política y social, y su cosmovisión. La historia de los mayas se suele dividir en tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Cada uno de estos periodos se caracterizó por el auge y la caída de distintas ciudades-estado, que fueron el centro de la vida política, económica, religiosa y cultural de los mayas. Algunas de las ciudades más importantes fueron Nacbé, Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. En el período preclásico, que abarca desde el 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo, se inició el desarrollo de la agricultura y la población se hizo sedentaria, estableciéndose en las primeras aldeas. Posteriormente, se construyó la primera ciudad maya, en el actual estado de Tabasco, que recibió el nombre de Aguada Fénix, la cual se ha convertido en la ciudad más antigua y grande descubierta, ya que los estudios de radiocarbono indican que esta ciudad maya fue construida en el año 1000 a.C. En el preclásico tardío se produjo el primer florecimiento cultural de los mayas y hacia el siglo I después de Cristo su primer colapso. En el período clásico, que va desde el 250 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo, se desarrollaron grandes centros ceremoniales donde se levantaron monumentos esculpidos con la escritura glífica maya, que era el único sistema de escritura plenamente desarrollado en el continente americano. Los mayas usaban este sistema para registrar su historia, sus mitos, sus rituales, sus calendarios y sus conocimientos científicos. Los mayas también construyeron impresionantes edificios como templos, palacios, observatorios y juegos de pelota que reflejaban su armonía con la naturaleza y su concepción del tiempo y el espacio. Los mayas alcanzaron su apogeo en el clásico tardío, cuando dominaron gran parte de Mesoamérica, pero también experimentaron su segundo colapso debido a factores como las guerras, las sequías, el hambre y las enfermedades. En el período posclásico, que comprende desde el 900 después de Cristo hasta el 1527 después de Cristo, se produjo una reorganización política y social de los mayas, que se agruparon en ligas o confederaciones de ciudades, como la Liga de Mayapán o los Cacicazgos de Yucatán. Los mayas también entraron en contacto con otras culturas, como los toltecas, los mexicas y los españoles, con quienes establecieron relaciones de intercambio, alianza o conflicto. Los mayas resistieron la conquista española durante más de un siglo, pero finalmente fueron sometidos y colonizados. Sin embargo, su cultura no desapareció, sino que se transformó y se adaptó a los nuevos tiempos, conservando parte de su legado ancestral. Los mayas fueron una civilización fascinante, que nos ha dejado un rico patrimonio cultural que podemos apreciar en sus ruinas, sus códices, sus cerámicas, sus esculturas, sus pinturas y sus tradiciones orales.
Los mayas también nos han enseñado una forma de ver el mundo, basada en el respeto a la naturaleza, el equilibrio entre los opuestos, el valor de la vida y la trascendencia del espíritu. Los mayas son un ejemplo de sabiduría, creatividad y resistencia que merecen ser conocidos y admirados por todos.